Saludos familia corazonista, soy el profesor Víctor Iván Santos La Rosa, profesor del área de comunicación, y yo también me quedo en casa, como espero que ustedes lo estén haciendo. Por eso estoy grabando este video para no parar con las cuestiones educativas, porque nosotros no podemos parar, muchachos. Así es que desde hoy vamos a empezar con nuestras primeras clases virtuales. Espero que ustedes puedan compartir y puedan ustedes disfrutar de estas clases. Ya vendrá el día en que podamos estar juntos en aulas, compartir, reírnos, divertirnos y sobre todo aprender. El día de hoy les tengo un tema muy interesante, el cual es la comunicación. Vamos a comenzar. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un proceso. La comunicación es un proceso que consiste en transmitir información. Estas tres palabritas tienes que aprenderte. La comunicación es un proceso que consiste en transmitir información. Eso es el concepto de comunicación. Esto tú tienes que aprenderte. Solo tres palabras. Proceso, transmitir, información. De nuevo, proceso, transmitir información. Profesor, ¿qué me estás hablando? Sencillo. La comunicación es el proceso mediante el cual yo transmito, ¿qué transmito? Una información. Este proceso, ¿dónde se da? ¿Dónde nos relacionamos? Aunque ahora ya no, porque estamos en casa, yo me quedo en casa. Pero ¿dónde nos relacionamos? En la sociedad. Por eso el concepto es un proceso. Si es en la sociedad, ¿qué proceso es? Proceso social. Este proceso social consiste en transmitir información. ¿A quién le pertenece? ¿Solo los seres humanos? ¿Solo los seres humanos? A todos los seres vivos. La comunicación le pertenece a los seres vivos. Todos, humanos y no humanos. A las plantas, a los animalitos, al perrito, al gatito, al cuy, etcétera. Todos los que son, todo ser vivo por excelencia comunica. Todo ser vivo transmite una información. Una plantita cuando está ahí todo seca, toda marchita, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Agua. ¿Qué está transmitiendo una información? El perrito cuando tú llegas a tu casa, antes cuando tu papá llegaba, porque ahora está todo el día en tu casa, cuando llegaba tu papá tocaba la puerta. ¿Quién salía primero? El perro, desesperado, moviendo la colita. Estaba transmitiendo ¿qué? Una información. Estaba comunicando que el perrito estaba alegre. ¿Me entiendes? Ahora ya pues, ¿no? Como todos estamos en casa, este proceso que es social se da de otras maneras. Lo vamos a seguir viendo más adelante. Entonces, hemos dicho que la comunicación es el proceso de transmitir información que le pertenece a los seres vivos. Vamos a ver los tipos de comunicación. Si hablamos de seres vivos, la comunicación se clasifica de acuerdo a los tipos de seres vivos. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a los humanos. Vamos a poner acá humana. Entonces, la comunicación humana. Otro tipo de ser vivo, unicelulares, etcétera. Pero yo no voy a poner a jerarquizar o a enumerar los otros tipos de seres vivos. Simplemente pongo no humana. Entonces tengo comunicación humana, comunicación no humana. La comunicación humana es la que la desarrollan ¿quiénes? Los seres humanos. Y la comunicación no humana, todos los otros seres vivos, las células, los vegetales, los animales. Acá principalmente se hablan de animales y vegetales. Pero todos los otros seres vivos se encuentran aquí. Si hubiese extraterrestres estarían aquí, no acá, porque acá están todos los seres humanos. Aquí están los seres humanos. ¿Me entiendes? Entonces, tipo de comunicación. Primero, comunicación humana, comunicación no humana. En la no humana, ¿quién están? Todos los demás seres vivos, excepto el ser humano, porque él está en la comunicación humana. La comunicación humana. La comunicación humana a su vez se divide o se clasifica en dos. La comunicación humana verbal y la comunicación humana no verbal.
la comunicación humana verbal y la comunicación humana no verbal. Profe, ¿verbal no es de verbo? Sí. ¿Qué es el verbo? Es una palabra. Entonces, la comunicación humana verbal es aquella que usa palabras. Es aquella comunicación que utiliza palabras. Y la comunicación humana no verbal, mira, si aquí es verbal y aquí es no verbal, aquí es palabras, ¿aquí qué será? Claro, muy bien, aquí será no palabras. Aquí es no palabras. Entonces, la comunicación humana no verbal no utiliza palabras, no usa palabras, hace gestos, ruidos, sonidos, qué sé yo, toca, olfatea, etcétera, pero no usa palabras, no utiliza palabras. Esta comunicación humana verbal o palabras también recibe otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre que recibe? Es la comunicación humana lingüística. No te asustes con esta palabra. ¿Qué es la lingüística? ¿Qué es la comunicación humana lingüística? Es la comunicación humana verbal. Es la comunicación que utiliza palabras. Y la no verbal, si acá es lingüística, aquí ¿qué es? No lingüística. Es la comunicación no lingüística, la que no usa palabras, la que simplemente usa gestos, mímicas, etcétera, pero no utiliza palabras. Ahora, tú sabes que las palabras las puedes encontrar de dos formas. Una que es facilita de hablar, rapidito de comunicarse, y otra que demora un poquito más, nos da un poquito más de flojera. ¿Cuáles son esas dos formas en que yo puedo encontrar la palabra? La palabra yo la puedo encontrar de forma oral y de forma escrita. Yo puedo encontrar entonces las palabras o la comunicación lingüística de forma oral y de forma escrita. Si es oral, yo tengo un hablante y un oyente. Y si es escrita, yo tengo un escritor y un lector. ¿Comprendes? ¿Hasta ahí comprendes? Muy bien. Te doy otro dato. La comunicación humana verbal o la lingüística es aquella que utiliza el signo. ¿Qué signo? El signo lingüístico. Es aquella que utiliza el signo lingüístico. Y la no verbal no utiliza signo lingüístico. No signo lingüístico. Y aquí te voy a dar un concepto más. Dime, si la comunicación humana verbal era la que usaba palabras, es la que utiliza el signo lingüístico, dime, ¿qué es el signo lingüístico? Asocia, ¿qué es el signo lingüístico? Yo voy a entender entonces que el signo lingüístico, ¿qué cosa es? El signo lingüístico no es otra cosa que las palabras. Cuando a ti te digan el signo lingüístico, ¿qué es el signo lingüístico? La palabra o las palabras. Continuamos. Ahora veremos los elementos y el proceso comunicativo. Presten atención porque es importante entender este proceso comunicativo. Lo vemos a diario, solo que a veces lo pasamos desapercibido. Pero a diario lo vemos esto. Acá he dibujado, rapidito así en 3D, dos siluetas, una mujer y un niño. Vamos a imaginar que es tu mamá. Ahora que estábamos en cuarentena y tu mamá ahí un poco más descansada, tú estás lavando los platos, etc. 7:30 de la noche. Te has salido a jugar con tus amigos, bandidos, salvajes, no haces caso. Tu mamá desde la ventana te dice, ¡corre, que ahí viene el Capitán Cueva! Y tú corres, ¿cierto? Porque ya sabes que el Capitán Cueva te va a dar tu besito. Por eso tú comienzas a correr. ¿Qué sería tu mamá? Tu mamá ha hecho algo, ha transmitido una información, tú lo has escuchado, ella ha gritado desde la ventana, ¡corre, ahí viene el Capitán Cueva! Y tú desesperado vienes corriendo para que no recibas tu par de lapos por malcriado. Entonces tu mamá sería el emisor. ¿Por qué el emisor? Porque ella está elaborando un mensaje. Pero mira cómo sucede esto, préstame atención. Tu mamá vio el reloj. Y en eso tu mamá, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Pensó. ¿Dónde empezó el proceso comunicativo?
en la mente ¿de quién? En la mente del emisor. Allí empezó el proceso comunicativo. Ella vio el reloj, eran 7:30, ya van a ser las 8, pensó, a mi hijo la va a agarrar el capitán Cueva. Entonces tuvo una información que transmitir. ¿Dónde empieza entonces? En la mente ¿de quién? En la mente del emisor. ¿Qué hay en la mente del emisor? Pensamientos. ¿Qué más hay? Ideas, sentimientos, etcétera. Un montón de cosas hay en esta mente. Este emisor quiere hacer llegar este pensamiento. ¿A quién? ¿Quién lo va a recibir? El que recibe se llama receptor. Pero como no lo puede hacer pasar telepáticamente, así como yo no te puedo hacer pasar mi pensamiento, no lo puedo hacer, tampoco tu mamá puede pasártelo mentalmente. Entonces necesita pasar esto por un proceso. Este pensamiento, tu mamá lo va a volver un código. Tu mamá, como no puede pasarlo, lo vuelve un código. ¿Qué es el código? Es el conjunto de signos. ¿Qué hace tu mamá con este pensamiento que le ha vuelto código? Lo ha vuelto signos. Lo puede hacer un gesto. Lo puede convertir en palabras. Si lo convierte en palabras, ¿qué tipo de signo sería? El signo lingüístico. Pero si no lo vuelve palabras, simplemente en signos, gestos, ademanes, etcétera, gritos. El proceso de volver este pensamiento un código recibe un nombre. ¿Cómo se llama eso? Codificación. Este proceso se llama la codificación. Entonces te pregunto, ¿quién codifica? El emisor. ¿Qué es codificar? Al pensamiento volverlo un código. Eso es la codificación. ¿Dónde inicia el proceso comunicativo? ¿En dónde? En la mente. Ahora, este pensamiento, que ahora ya está en código, eso es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Este pensamiento. Pero ahora, este mensaje, ¿en qué forma está? Este mensaje está en forma de código. Así, en forma de código, pasa por el canal. ¿Y qué es el canal? Es el medio físico por donde pasa el mensaje. ¿En forma de qué? En forma de código. Entonces digo que el canal es un medio físico. En este caso, si tu mamá salió al balcón y gritó, el canal es las ondas sonoras. Ese es el canal. Por ahí pasa el signo lingüístico porque tu mamá está gritando. Lo ha vuelto un código lingüístico. Son palabras. Tú estabas allí en el parque con tus amigos. ¿Qué hiciste? Escuchaste, pero ¿qué escuchaste? ¿El pensamiento o el código? Escuchaste el código. Tú recibes el mensaje en forma de ¿qué? A ti te llega un código. A ti todavía no te llega el pensamiento, te llega un código. Ahora tú vas a interpretar ese código. ¿Cómo se llama ese proceso? A este código yo lo voy a interpretar y lo voy a llevar. ¿A dónde voy a llevar este código? ¿A dónde lo voy a, o qué lo voy a convertir este código? Este código también lo voy a llevar ¿a dónde? A mi mente. Lo que empezó en la mente, ¿dónde termina? En la mente. Lo que empezó en la mente termina ahí en la mente. Pero para hacer este proceso, eso es lo que se llama la decodificación. Vamos a poner la D ahí, pero es decodificación. ¿Qué es la decodificación? Al código lo vuelvo pensamiento. Aquí en la codificación, ¿qué era? El pensamiento yo lo vuelvo un código. Y la decodificación, el código lo vuelvo pensamiento. De tal manera, lo que empieza en la mente del emisor, ¿dónde termina? En la mente del receptor. Si no llega aquí, no hay proceso comunicativo. Te lo pruebo. ¿Cómo, profesor? ¿Tu mamá habla inglés? ¿Tú hablas quechua? ¿Te podrás comunicar? No. Profe, pero si le escuchas, claro, le escuchas. Él lo codifica, viaja por el canal, llega hasta tu oído, pero no llega a tu mente. Y si no llega a tu mente, no hay comunicación. ¿Me entiendes? Este es el proceso comunicativo. Entonces tengo elementos, emisor,
mensaje, canal, código, receptor. Profe, pero a mí me habían enseñado más. Claro, ¿qué falta? ¿Qué me falta? El lugar donde se desarrolla esta comunicación. ¿Cómo se llama ese? Eso se llama contexto. ¿Dónde? ¿Qué es el contexto? ¿Dónde se desarrolla la comunicación? ¿Qué más me falta, profesor? El referente. ¿Qué es el referente? A lo que hace referencia al mensaje. ¿A qué se refiere? ¿De qué nos está hablando el mensaje? Eso es el referente. ¿Hay otros elementos? Claro que sí. Por ejemplo, vamos a ponerlo por aquí porque ya no lo vas a ver hacia acá. Lo vamos a poner acá. Simplemente, pero entiende, esto sigue aquí. El ruido. El ruido. Todo lo que interfiera con la comunicación, eso es ruido. ¿Me entiendes? Por ahí has escuchado tal vez un ruido ahora que estamos transmitiendo este video. Eso interfiere con la comunicación. Por eso hay la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Ahí se entiende, ya tú lo completas. La retroalimentación es volver a dar el mensaje, es volver a transmitir la información para que pueda llegar de forma correcta al pensamiento de las personas. Entonces, el proceso comunicativo, jóvenes, es transmitir información. ¿Dónde se inicia la comunicación? En la mente del emisor. ¿Dónde termina? En la mente del receptor. Y de aquí regresa. Ahora este receptor se vuelve emisor, él contesta, ya voy mamá. Ahora él se vuelve, él pensó y lo codifica, lo volvió un código, lo transmitió por un canal. La mamá ahora es el receptor, ahora ya no codifica. Si es receptor, ¿qué hace? Decodifica. ¿Y dónde termina? En su mente. ¿Comprendes? Cuando tú llegas a casa, tú llegas tal vez alegre, porque te matricularon en el Divino Corazón de Jesús, contento, porque me conociste, el profesor más guapo del colegio. Entonces tú llegas con ganas de abrazar a tu papá. Hay un pensamiento, hay un mensaje que transmitir. Tú llegas y abrazas a tu papá. Te pregunto, ¿quién es el emisor? Tú, claro está. Ahora te pregunto, ¿qué código usaste? ¿Usaste el signo lingüístico? No, usaste un gesto, usaste una comunicación no verbal o no lingüística. ¿Cuál fue el mensaje? Te quiero papá, gracias papá. Tu papá es el receptor. Ahora tu papá interpreta ese abrazo. ¿Dónde termina ese abrazo? ¿En su cuerpo? No, ¿dónde termina? En su pensamiento. ¿Y qué dice el papá? A ese abrazo él te abraza más fuerte o te susurra, te amo hija o te amo hijo. ¿Y dónde termina eso nuevamente? En tu mente, en tu corazoncito, ¿verdad? Ahí en tu mente. ¿Me entienden, jóvenes? Esto es el proceso de la comunicación. Espero que lo hayan podido entender de manera práctica, de manera dinámica. Y cualquier falla, jóvenes, es entendible porque estamos transmitiendo desde casa con los pocos medios que contamos, pero siempre con el corazón. Como siempre lo hacemos, enseñando con el corazón y con amor, porque nosotros lo hacemos todo con mucho amor. Tú ya nos conoces, somos la mejor institución en la región y vamos a seguir transmitiendo desde casa con los futuros temas que tengamos que realizar. No te desconectes del video porque ahora nos toca la parte de los ejercicios. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a pasar a la parte práctica, a la parte de los ejercicios. Ya debes haber descargado la parte de los ejercicios que te he enviado a tu plataforma. Espero que lo hayas impreso para poder realizarlo juntamente. Primera pregunta, dice de esta manera: ¿qué es la comunicación? La alternativa A: ¿es un proceso exclusivo del ser humano? ¿Será un proceso exclusivo del ser humano la comunicación? Dijimos que no, que eran de todos los seres vivos. Entonces la A no es. Letra B: ¿es la interacción establecida entre los animales? Tampoco, porque si no es exclusiva de los seres humanos, tampoco es exclusiva de los animales. Letra C: ¿es el intercambio de información que se da entre plantas? 50% cierto, que se da entre plantas. Ahí no, ya no está mal, ¿no? Entonces la respuesta C tampoco es. Letra D: ¿es el proceso social que busca intercambiar información?
como que esa nos suena muy bonito, pero para descartar leamos también la letra E. Es un proceso individual que solo lo tienen los seres vivos. Es cierto, solo lo tienen los seres vivos, pero no es un proceso individual. Entonces, claramente la respuesta es la letra D. Marcamos ahí la letra D. De la pregunta 1, la letra D. Continuamos. Pregunta número 2. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Eso lo puedes hacer. Emisor, receptor, canal, etcétera. Todo lo que te he explicado. Si no lo entendiste, retrocedes el video y sacas la información y lo transcribes. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las clases de comunicación? También te he explicado. Eso lo puedes hacer fácilmente. Pregunta 4. Escribe 3 ejemplos de comunicación lingüística. Tienes que recordar qué es la comunicación lingüística. La comunicación lingüística es aquella que usa el signo lingüístico. ¿Qué es el signo lingüístico? Es las palabras. Entonces es la comunicación donde se ven las palabras. No te olvides, las palabras están de forma oral y de forma escrita. No solo de forma oral, también de forma escrita. Cuando yo escribo una carta, cuando yo escribo por el WhatsApp, eso es comunicación lingüística. Y así vas a poner un montón de ejemplos. Pregunta 5. Escribe 3 ejemplos de comunicación no lingüística. ¿Cuál es la comunicación no lingüística? La que no usa palabras. Pregunta número 6. En la oración, mi tía Andrea lee Un mundo para Julius, ¿cuál es el emisor? Vamos a contextualizar. Tu tía Andrea, porque eso dice, mi tía Andrea lee Un mundo para Julius. Un mundo para Julius es una obra literaria del escritor peruano Bryce Echenique. ¿Cuál es el emisor? ¿Quién será el emisor en mi tía Andrea lee la obra Un mundo para Julius? A ver, piensa un poquito. ¿Quién es el emisor? A, la obra. B, Andrea. C, Julius. D, el autor de la obra. O E, el sobrino. No tiene nada que ver el sobrino, ¿no? La respuesta claramente es la letra D, el autor de la obra. Él es el emisor. Pregunta 7. Mi hermano estudia el curso de lenguaje para su examen en la biblioteca. ¿Qué elemento de la comunicación es la parte subrayada? Como tú has impreso la hojita, tú te das cuenta que en la biblioteca es la parte subrayada. Y la pregunta es, ¿qué elemento de la comunicación es en la biblioteca? Repito, dice, mi hermano estudia el curso de lenguaje para su examen en la biblioteca. ¿Dónde estudia? En la biblioteca. ¿Dónde se da el proceso comunicativo? En la biblioteca. Entonces en la biblioteca es el contexto. Respuesta a la letra D. Continuamos. Pregunta 8. ¿Cuál es el elemento de la comunicación que decodifica el mensaje? Muy fácil. El emisor codifica, el receptor decodifica. Entonces, ¿quién es el que decodifica? El receptor. Muy bien. Continuamos. Pregunta 9. La alternativa que presenta un ejemplo de canal es la obra, Andrea, Julius, el autor de la obra, el sobrino. Nos está tomando como base la oración de la pregunta número 6. ¿Quién es el canal ahí? La obra. Muy bien, la obra, el papel, ese es el canal. Pregunta 10. Mi mejor amigo atiende la clase de lenguaje que explica el profesor Víctor. ¿Cuál es el canal? Si el profesor está explicando, si estuviésemos en el aula, ¿cuál es el canal? Si estuviéramos todos juntos en el aula, ¿cuál es el canal? Las ondas sonoras. Pero ahora, ¿cuál sería el canal? Los medios de comunicación, ¿no? El internet, ¿no? Ese sería el canal. Pregunta 11. En la pregunta 10 entonces la respuesta sería las ondas sonoras, porque nos está poniendo el ejemplo como si estuviésemos en el aula. Pregunta 11. Mi padre envió una carta vía fax. ¿Qué elemento de la comunicación es la parte subrayada? Fax está subrayado. ¿Qué elemento de la comunicación es? El canal. Luego vas a encontrar el título reforzando lo aprendido, no sé si lo puedes ver.
pero como lo has impreso, ahí lo puedes ver y dice la oración: mi mamá fue al mercado y le preguntó al señor Ramón cuánto cuestan los tomates, y está enumerado, dice emisor, receptor, canal, código, mensaje y contexto. ¿Qué vas a hacer? Vas a identificar y vas a escribir quién es el emisor, quién es el receptor y de todos los elementos. Tienes 3 oraciones para practicar. Tienes 3 oraciones, no las voy a hacer, tú las vas a realizar y luego las vas a enviar tus respuestas por medio de la plataforma. Yo te voy a corregir, no te preocupes. En el próximo video voy a dar las respuestas para que tú puedas ir calificándote también. Pregunta 4. ¿Cuál es el elemento de la comunicación que hace referencia al lugar y tiempo en que se produce el acto comunicativo? O sea, el lugar y tiempo donde se produce el acto comunicativo, eso es el contexto. Pregunta 5. Si un profesor de lenguaje explica la clase de pronombres a sus alumnos en idioma francés, pero estos solos entienden el castellano, ¿qué elemento de la comunicación está fallando? O sea, el profesor habla francés y los alumnos castellano, ¿qué elemento está fallando? A, el emisor; B, el receptor; C, el canal; D, el código; E, el contexto. ¿Qué elemento está fallando? El código, porque no nos entendemos. Para que haya comunicación, el emisor y el receptor tienen que compartir el mismo código. El código se tiene que entender por los dos. Pregunta 6. Señala la alternativa que presenta una comunicación lingüística. ¿Qué es la comunicación lingüística? La que usa palabras. Entonces, un abrazo fraternal. ¿Hay palabras ahí? No. Las sirenas de una ambulancia. Ahora, de las patrullas. En toque de queda salen las patrullas de las sirenas. ¿Hay palabras ahí? No. Una carta. Ah, ¿en una carta hay palabras? Sí. ¿Escritas o habladas? Escritas. Entonces, un gesto de cólera, un aullido, no. ¿Dónde hay palabras? En una carta. Entonces, respuesta a la pregunta 6, una carta. La pregunta 7 también la realizas, igual que la pregunta 1, 2 y 3. También queda la pregunta 7. Avanzamos en la pregunta 8. Vladimir le deja a su sobrino una nota en un papel diciéndole que llegará tarde del cine. ¿Cuál es el canal de este acto comunicativo? El papel. Margarita lee una fábula y reflexiona sobre el refrán: a caballo regalado no se le mira el diente. En este acto comunicativo, el receptor es: Margarita lee una fábula y reflexiona sobre el refrán. ¿Quién lee la fábula? Margarita. ¿Quién es el emisor? El autor de la fábula. ¿Quién es el receptor? Margarita, porque ella está leyendo. Entonces la respuesta a la pregunta 9, la letra B. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí hemos culminado con reforzando lo aprendido. Lo que continúa es practicando en casa. Eso va a quedar como trabajo. Vas a enviar tus respuestas de la pregunta 1 a la pregunta 10, lo envías a la plataforma en un mensajito, pones 1 A si la respuesta es A, 2 E si la respuesta es C, y así hasta la pregunta 10. Yo lo reviso y en el próximo video comenzamos a resolver las 10 preguntas. Eso es todo por mi parte, espero que les haya gustado este video, esperamos continuar haciendo más videos educativos, espero que te sirva de mucha ayuda, repásalos, si hay preguntas, haz tus preguntas por la plataforma, deja tus comentarios para poder mejorar cada día. Espero que cumplas con los trabajos y recuerda y haz recordar a tu familia que debemos quedarnos en casa para mejorar esta situación. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo a la distancia.